Feliz Navidad para vosotros también. Qué bien se lo están pasando, Bruno, en Lardero. ¿Cómo te lo has pasado tú en Nochebuena, Navidad? Todavía nos queda mucho por disfrutar. Bueno, pues como siempre más o menos, pues tranquilidad por mi punto, pero bien, a gusto. ¿Has disfrutado? La verdad. ¿Has comido turrones? Sí, eso sí, claro. ¿Muchos o pocos? Bueno, ¿Eres de los que pecan con el dulce o más con el salado? ¿Con el cochinillo? Yo soy más de no sé, es normal, el turrón me gusta, pero bueno, no sé. Son una familia, la verdad que en el sentido es una familia pequeña, o sea, no... Te has cuidado. Eso es, hay que cuidarse. A ver, Bruno, que te gusta mucho más hablar de historia. Sí. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues vamos a hablar de las antiguas casas ultraeconómicas, que dicho así, la gente dirá de qué estamos hablando. Pues bueno, nos situamos en la actual plaza de Ballesteros, en el barrio San José, que bueno, rápidamente todo el que haya pasado por allí hace unos años se le vendrán a la mente pues dos barriaditas que había de casas de 1 y de 2 pisos, y bueno, que son las que estamos viendo en la imagen. Estas casas, ¿de qué años son esas imágenes? Bueno? Las fotos son de los años 40, bueno, las anteriores, estas obviamente son más recientes, que bueno, 40 y algo, que es cuando se entregan estas casas, porque bueno, en realidad este plan surge justo al acabar la guerra como un plan, digamos, de casas baratas para acoger a toda esa gente que está viniendo del campo. O sea, hay mucha gente que está viniendo de los pueblos y bueno, pues la ciudad pues no tiene, digamos, todo ese espacio que necesita para vivir. Entonces, bueno, pues hay un gobernador civil, que es Luis Martín Ballesteros, decide crear un plan social en el que, bueno, pues que un grupo de inversores pues terminan haciendo unas pequeñas casas que luego se alquilan pues a precios, pues vamos a decir, pues prácticamente ridículos. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos. ¿Qué podemos decir o qué marcó? Pues bueno, pues marcó, digamos, el inicio de lo que es el barrio San José actual, porque en realidad antes todo eso eran campas y supuso también la construcción de unas escuelas que pertenecían al vivero central, que está ahora mismo situado en lo que es la Fombera. Y bueno, pues se construyeron a los lados de lo que es la iglesia y luego, bueno, eso terminó siendo lo que era la capilla, la iglesia del barrio. Pero es cierto que han evolucionado mucho esas casas. Sí, bueno, las casas como tal las hizo José María Carreras y bueno, se mantuvieron en pie las últimas hasta el año 2016, porque bueno, en el año 90 se tiró la primera barriada, que sería, si aún nos pondríamos de la iglesia, a mano izquierda, y en el año 2016 se quitó la segunda, a excepción de una casa, que ha quedado ahí, está tapiada, pero bueno, ahí nos queda todavía... Solo una casa. Solo que ¿Y de por las qué pequeñas, solo una? pues porque cuando se eliminó simplemente no se compraron todos los terrenos, vale. Algunos hubo problemas, entonces pues bueno, digamos que se ha quedado ahí, pues se ha quedado ahí todavía. Y bueno, pues en realidad, ¿qué eran? Pues como digo, eran casas pues para que viviesen familias. Y bueno, el primero se habían planteado hacer 144 viviendas. Entonces, bueno, al final se terminaron construyendo únicamente 85. Y se dividen en las dos plazas. La plaza de la Inmaculada, que es la de atrás, que son más grandes, y esta plaza de Ballesteros, que eran pues eso, de un único piso, que eran bueno, de diferentes... arrendatarios y bueno, la gente que terminó viviendo ahí y que al fin y al cabo, según fue creciendo la ciudad, digamos que les respetó su espacio, porque no se cogió en el momento que llegó a la ciudad, se tiraron ni se hizo, sino que bueno, se respetó ahí esa plaza que, digamos, pues bueno, era un poco ese monumento a esa ampliación urbana, a esos barrios periféricos que bueno, pues, los alquileres podemos decir que en aquel momento es 20 o 35 pesetas. O sea, eran unos precios pues muy asequibles. Entonces, bueno, pues eran eso, pues un poco el origen de este... Fueron unas casas muy económicas, ¿no? Sí, eso es, sí. Claro, es un poco el plan que surge, se llama el plan social en ese momento. Que bueno, que pues eso, que seguían más, eran todas iguales porque tenían eran en torno a 2 patios. Y tenían, según entrabas, 2 habitaciones, cocina, baño y atrás un pequeño patio. O sea, eran, digamos, como unas casitas de pueblo, vamos a llamarlo, pero dentro de la ciudad. Es cierto que esto es algo innovador, para Logroño sí, se había hecho en diferentes lugares, que es, digamos, un poco de donde se vienen copiando la idea, pero bueno, pues al final se hizo con esta forma aquí en Logroño. Y bueno, pues eso, o sea... fechas, ¿qué podemos decir? Bueno, en Navidades del año 45
se entregan las llaves de las casas, que es, digamos, un poco... Hace 77 años. Eso es. Sí, bueno, que son 4 fotos que hemos visto por ahí, y digamos que es un poco el pistoletazo de salida, porque bueno, muy poco tiempo después se hará la capilla y las escuelas, y posteriormente, una vez que se retira las escuelas, se crea la iglesia de San José, que es la parroquia actual. Bueno, es la parroquia actual, pero no es el edificio actual. Y bueno, sí que es cierto que bueno, la iglesia es el único elemento que surge, que digamos mantiene una evolución, porque luego es reformada posteriormente, y en los años 90 finalmente el edificio ya pues se ha quedado pequeño, y pues lo que se hace es tirarla y hacer una nueva. Y bueno, pues supuso eso, pero lo que es el plan, bueno, pues fue eso, ¿no? Porque claro, tú coges por las imágenes o cualquier visión que hay a partir del año 40 y algo de Logroño, vemos que claro, la ciudad pues no termina más allá del ayuntamiento, servicio doméstico, un poco más allá. Y es claro, al final pues eso, según va creciendo, pues en su momento pues claro, pues queda ya en medio de unas campas, en medio de unas huertas, pero bueno, al final pues terminó pues creando... Porque claro, luego, efectivamente, porque luego en los años posteriores, ya 60, 70, se van urbanizando las diferentes casas. Por ejemplo, vemos ahí, pues eso ahí están recién hechas, ahí vemos un poco más o menos. Es una vista muy similar del cambio que ha pegado de cuando están las casas solas a cómo estaban ya ahí en el 16, porque esas ya son unos meses antes de quitar el segundo grupo. ¿Cuándo comenzó esa reconstrucción de casas? ¿Año 2000? Las primeras que se quitan... 5 puede ser. Se quitaron, para empezar, en los años 90 se hacen los planos. Luego, a partir, sí que es cierto que ya en los años 2000 ya es cuando se lleva a cabo, se quitan las primeras. Para, pues bueno, pues eso, un poco, pues lo que había cabo pues eran unas casas muy pequeñas. Entonces, ¿qué se hace? Pues bueno, pues tirar para arriba. Porque al fin y al cabo, pero también sí que es cierto que cualquiera que vea, pues ve que el espacio sigue siendo el mismo, porque aunque podemos decir que han cambiado todas las edificaciones, pero el espacio es el mismo, porque la plaza sigue existiendo, las barriadas de casas pequeñas siguen estando y la iglesia sigue estando. Es que desde luego que cuando paseas por ese barrio llama la atención que al final hay todo edificios altos, sí, y luego están pues ya esas casitas. Claro, que es lo más antiguo, porque en realidad es lo más antiguo, porque en realidad todo lo demás... Es un contraste ahí de tiempos. Sí. Claro, no, es un poco a veces también lo bonito, ¿no?, de estas cosas, porque dices, es un modelo de estas, pues, tipo ciudad jardín, todas estas, o sea, porque en realidad decimos, bueno, esto cuando llega a Logroño es una innovación, es un tal, esto ya se había visto tiempo antes en Madrid y en otras, o sea, esto ya digamos que era algo que se conocía, pero bueno, pues aquí a Logroño pues llegó eso, llega también... Llega en un contexto, pero claro, llega en ese contexto, claro, nada más acabar la guerra, pues el país está hecho cisco. Entonces, claro, necesitamos, aunque sea poco a poco, que eso vaya siguiendo adelante. Entonces, pues bueno, pues al final, pues eso, que digamos que se ha mantenido, pero claro, que la gracia es eso, ¿no? Que lo que hablábamos antes, que no se han hecho bloques de casas para arriba, sino que directamente se han mantenido y que, bueno, y luego incluso la iglesia que ha tenido este año ha tenido ahí expuestos, me parece que todavía estaban expuestos los planos, que cualquiera que puede ir y están ahí en los planos de las casas y de la iglesia de San José, que vamos, que quien quiera puede, me parece que están todavía. Bruno, tenemos que ir terminando, que nos quedamos sin tiempo. Como siempre, gracias. Pues gracias a vosotros. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? De momento yo creo eso, que bueno, que quien quiera que se dé una vuelta y que bueno, también señalar que este año, en una reforma también, esa placa inaugural que puso Ballesteros, de una forma bastante accidental, ha terminado destruida. Fue el último elemento antiguo que queda de esa plaza, digamos, que ha desaparecido este año. Ya para finalizar, la última pregunta. ¿Qué le va a pedir Bruno a los Reyes Magos? ¿Qué libro de historia le va a pedir? Bueno, a ver, de momento tenemos pedido que llegue la tercera parte del cómo hemos cambiado. Que han dicho que llega. Bueno. Nos han dicho que llega, porque tenemos intención de presentarlo el día 15 o eso está por ver, el día 24. De momento los sitios están por confirmar y queremos, bueno, pues eso, porque al fin y al cabo, pues eso, pues que ya hace un tiempo, porque sí que es cierto que el de este año lo publicamos en marzo, por diferentes circunstancias,
Y bueno, pues un poco lo que se propósitos pide. de 2023? ¿Cuál es el propósito de Bruno? Bueno, pues de momento seguir haciendo las cosas lo mejor que se pueda. Y seguir viniendo. Seguir viniendo aquí. Hombre, y sobre todo que es queden... lo que más te gusta, ¿no? Que queden historias para contar, que nos quede Eso Logroño es. por conocer y que sobre todo el Logroño... Que todavía nos queda mucho. Sí, que el Logroño que tengamos, por lo menos que lo conservemos. Que no nos lo carguemos haciendo bestialidades múltiples que se están oyendo por ahí, porque nos queda... A ver, Logroño sí que es de toda una ciudad pequeña, no tenemos demasiada historia, pero es que si la que tenemos nos la cargamos con historias como esta, de que una placa que se acaba al final le pegan un martillazo, pues hombre, pues tampoco es la manera más Hay así que pedir de como siempre, Bruno, salud, dinero y amor. Bueno. ¿Tú amor pides o no pides? Bueno, a ver, cuéntame a mí. Intentaremos. Intentará Bruno Sí. pedir amor. Muchísimas Muchas gracias a como vosotros. siempre. Venga, Gracias. bueno, hasta luego. Y nosotros nos vamos a ir otra vez.